Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes a todos. Este es un espacio que la línea Brio y Talcol ha diseñado para todos ustedes. Esperemos que este conversatorio sea pues, para todos ustedes, tener todos los aportes, todas las dudas que tengan con respecto a lo que es un caballo de cabalgata. Y no solamente un caballo de cabalgata, sino mirar a la especie equina como un animal que está diseñado no solamente para el gusto, para las ferias, para las cabalgatas, sino que es un animal que nos llena el corazón, nos llena de alegrías, de esperanzas. Es una industria que hoy por hoy ha cogido mucha fuerza, pero el decir de, no es solamente comprar un caballo y decir me volví caballista, para ser uno caballista o tener un equino como mascota, sea de la raza que sea, es muy importante conocer lo básico para uno poder montar bien su caballo sin maltrato animal. Eh, Lorena, no sé si de pronto empezábamos de una con los puntos básicos o no sé, de pronto ahorita trato de compartir unos videos. ¿Le parece? Entramos de una vez en materia. Aló. ¿Sí me están Listo, escuchando? comencemos. Sí, te estamos escuchando. Bueno. Eh, Entonces, para empezar con qué es un caballo, ¿para qué lo quiero? Eh, cuando la gente dice, me voy a comprar un caballo para cabalgata, ahí no es solamente que vaya a una feria o asistió a una cabalgata que lo invitó un amigo, la cabalgata del pueblo, o que se antojó porque sí, o porque vio una feria, fue una feria, entonces se antojó a comprar un animal. Antes de comprar un animal hay que tener uno ciertos criterios. Primero, no comprar el animal por antojado, porque, ay, tan bonito, lo vi y tengo el dinero para comprarlo. No es tanto comprar el animal el día pues que se antojó, es saber cómo lo voy a mantener. No es comprar un ejemplar y llevarlo para una pesebrera o a dónde lo va a tener, en la finca de la familia, en la finca de un amigo o sencillamente en un criadero o ir a pagarle pesebrera. Aquí es donde empieza realmente la carrera del caballista, puede iniciar. Comprar el caballo, la yegua, la potranca, el potro, es solamente la cuota inicial. ¿Por qué? Porque eso es como si fuera un hijo. Hay que tener en cuenta que eso nos va a costar un dinero mensual. Entonces, lo primero que tengo que pensar es cómo voy a mantener yo ese ejemplar mes a mes. ¿Cuánto me cuesta a mí tener un caballo para cabalgata? O si lo compro potro, cuando nos referimos a potro es comprar un animal básicamente, puede ser amamantando o ya puede ser ya levantado de 24 o 30 meses. Entonces, ¿para qué lo quiero yo? ¿Para cabalgata? ¿Para solamente irlo a acariciar? Como muchas personas tienen sus ejemplares que no montan, sino que el hobby es ir a bañar y acariciar el caballo. Suena chistoso, pero se ve muy, o sea, mucho uno nota que hoy por hoy, sobre todo en las personas de la tercera edad, no montan, pero una de las terapias es tener su caballo solamente para acariciarlo. Entonces, cuando digo, voy a comprar el caballo, voy a comprar la yegua, entonces tener el criterio. Hay que tener en cuenta que en el caballo criollo colombiano hay cuatro modalidades, que está la trocha pura, está el paso fino, está el trote y el galope y la trocha y el galope. Entonces, ¿con qué modalidad me siento yo mejor? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué tipo de cabalgata lo voy a utilizar? Los costos, como le decía anteriormente, ¿cuánto me va a costar mantener un ejemplar mensual si está dentro del presupuesto? Si no, es mejor no hacerlo porque el que va a sufrir es el animal, mm, porque va a quedar abandonado, no va a tener el dinero suficiente para pagar la mensualidad, es como un arriendo, o tener uno, no sé, pues no sé si sea el ejemplo, tener uno un familiar para ir a pagar un hotel o algo donde se lo cuide. Esto se reduce a plata y amor.
Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Hago mucho de énfasis en ese punto. ¿Cómo voy a mantener el ejemplar? El tipo de alimentación. Tengo que comprar los aperos. Voy a nombrar todos los punticos que tiene, todas los puntos donde van a surgir todas las preguntas. Tipo de alimentación, los aperos, los corrales, cada cuánto lo tengo que errar, el ejercicio, o sea, qué tipo de ejercicio voy a implementar en ese caballo, la intensidad, los descansos, la edad del caballo, todo lo que es la alimentación, como lo mencioné, donde va la sal, los nutracéuticos, las vitaminas, si es una yegua, cómo la voy a preñar, el peso del chalán, las distancias que voy a recorrer, la topografía donde va a estar el caballo, donde lo voy a sacar a montar, tener los papeles, si tiene registro, no tiene registro, la modalidad, eh, si es un caballo que lo va a tener para enduro, en fin. Entonces, como pueden ver, es una cantidad de puntos y de preguntas que la persona se tiene que hacer antes de incurrir en un gasto o comprar un ejemplar. Entonces, primero, ¿dónde lo voy a tener? Si en pesebrera, en finca suelto, la edad del animal. Hay que tener en cuenta que un ejemplar equino, lo ideal es comenzarlo a amansar después de los 30 meses. Hoy por hoy, por el negocio, los negociantes o todo el mundo comienzan a arrendar los caballos después de los 24 meses. Es una edad donde pues, el ejemplar está muy bebé, por decirlo así. Entonces, lo más probable es que vaya a tener problemas de sus articulaciones a futuro por el peso que hace su chalán sobre las articulaciones, sobre todo del corvejón. Entonces, son puntos que hay que tener muy, muy en cuenta en lo posible, tratar de arrendar, comenzar la manzada de estos ejemplares, si es posible, después de los 30 meses. Hay que tener en cuenta que siempre que vayan a comprar un caballo, tienen que asesorarse de un veterinario. En Colombia hay 24 asociaciones del caballo criollo colombiano. Y no solamente del caballo criollo colombiano, hay asociaciones de otras razas, dependiendo el gusto, se pueden asesorar de los veterinarios de estas asociaciones para mejor dicho, para que no le vayan a meter gato por liebre. O caballos con defectos, caballos con cojeras, caballos con problemas reproductivos, caballos muy agresivos o caballos que tengan cualquier anormalidad física y mental. Digo mental porque hay caballos que pueden ser muy agresivos, hay caballos que pueden ser ciclanes y dicen que están capones y resulta que son ya ejemplares que tienen un testículo retenido y hay que anotar que estos ejemplares con el tiempo se vuelven peor que si estuvieran enteros, una cabalgata, van a molestar las yeguas, van a subir a otros animales, van a patear, entonces tienen que tener muy en cuenta eso de siempre asesorarse de una persona o un veterinario de cualquier asociación del país. Filipinas cuenta con 24 asociaciones, todas tienen veterinario, entonces para que no caigan en manos de negociantes y de personas de mala fe. Mirar que el caballo tenga, o la potranca, el ejemplar que vayan a comprar tenga papeles. Cuando hablamos del caballo criollo colombiano hay que tener en cuenta su reporte de monta. El reporte de monta es un documento en la cual demuestra la veracidad si el potro, la potranca, los padres están registrados. Y al estar registrados, pues va a tener un valor genético en la cual es muy bueno porque dependiendo los padres, la posibilidad de tener un vientre es mucho, mucho mejor para cruzarlo a un futuro con otros ejemplares que de pronto estén en las pistas ganando. Entonces es muy importante que el ejemplar tenga papeles o registros. En el caso tal de que no tenga el registro expedido por alguna asociación, es muy importante ver la veracidad del reporte de monta. Y si pues no tiene reporte de monta, pues es un potro o potranca NN, pues hay que darle todo el amor y criarlo con todas las de la ley. No porque un caballo no tenga papeles significa que sea malo. Simplemente es del gusto y darle una buena vida, ponerle un buen amansador. Y sobre todo hacer énfasis en el maltrato animal. Mucho cuidado con eso, no maltratar los animales.
Cuando ya tenemos definido que vamos a comprar el ejemplar, ya hemos hecho un examen precompra por parte de un veterinario que conozca el tema, que sea de pronto federado o que tenga bastante conocimiento para mirar que el ejemplar no tenga ninguna tara, o sea, ningún defecto, tanto físico, reproductivo, en fin, que no tenga fracturas, lesiones que se vean a primera vista. Hay que tener mucho cuidado con esta parte a la hora de la compra. Normalmente cuando se va a comprar un animal a los negociantes, ellos son muy dados a aplicar analgésicos para ocultar defectos de cojeras, dolencias, en fin. Entonces, el día que van a ver el ejemplar, bueno, los negociantes acostumbran a aplicarles analgésicos y pues son estas defectos no se van a ver sino después de que se compran. Entonces, van a ser víctimas de fraude. Cuando ya decidimos comprarlo, nos dio el visto bueno el veterinario, entonces decidimos montarlo. En el caso ya de que sea un animal adulto, que por lo menos ya tenga una parte adelantada de su proceso de adiestramiento, saber qué modalidad quiere. Que, como les comentaba anteriormente, pues hay 4 pasos en el caballo criollo colombiano y si es de otra raza, es muy importante montar ese ejemplar para saber cómo se siente, qué química hay con el caballo, la yegua, si el paso me favorece, si es un trotón muy duro, es muy diferente un caballo trotón a un caballo trochador y asimismo muy diferente un caballo trochador a un caballo fino. Entonces, saber con qué modalidad, cómo me siento yo con ese caballo. Y cómo está en su proceso de arrendamiento. Un caballo mal arrendado es un caballo o una yegua que va a ser un dolor de cabeza para toda la vida porque pues, la idea es de comprar un ejemplar equinos para disfrutarlo, pero si van a comprar un ejemplar y no lo van a poder montar o salen alguna cabalgata, no van a poder disfrutar porque muy duros de rienda, están mal amansados, tienen o muy agresivos, entonces en vez de ir a pasar bueno, van a pasar un dolor de cabeza y de pronto causar un accidente a alguien que esté en la misma cabalgata por ya sea por mordiscos, por que patean porque pronto se le sube al otro caballo o la otra yegua. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. La otra parte, después de que ya decidimos que lo vamos a llevar para una pesebrera X, saber qué tipo de alimentación le vamos a dar. No, hoy por hoy, las áreas para el cultivo de los pastos de corte o potreros diseñados para el consumo de forraje verde de los equinos es muy reducido. Entonces hay que mirar qué tipo de alimentación se les va a dar o le están dando en esa pesebrera, si es pasto de corte, mirar qué calidad de pasto le están dando, los días en que se corta el pasto, es decir, que después de que se corte el pasto, lo ideal es darle 30, 40 días máximo, dependiendo la zona geográfica, la calidad de la tierra, si son cultivos de pasto que son abonados, para así mismo ver la calidad del pasto que le estamos ofreciendo pues en forraje verde. Sí, con qué concentrado lo vamos a suplementar, el tipo de sal que vamos a suplementar. Hay que tener en cuenta que todo caballo, después de los 10 días de nacido, con toda confianza se le puede suministrar sal en el concentrado. Para animales adultos, dependiendo del tipo de trabajo, puede ser entre 80, 100 gramos, si son potricos 20, 30 gramos, dependiendo la edad, el tipo de trabajo que se le va a comenzar a dar a ellos. Entonces es muy importante también la calidad del agua, si es agua de pozo, si es agua de corriente, o sea, riachuelos que pasen por la misma finca y los lleven con motobomba hasta sus pesebreras. El tiempo de libertad, cuántas veces a la semana estos animales los sueltan a potrero. Muy importante la libertad, que interactúen entre ellos, los caballos, cómo son las pesebreras. Un caballo en una pesebrera encerrada, lógicamente su comportamiento va a ser un poco agresivo, entonces hay que dejar que el caballo interactúe con los otros caballos, sea potro o potranca. Entonces todo se vuelve en manejo. Hay que tener en cuenta que un caballo adulto de promedio de 300, 350 o 400 kilos en condiciones normales, con una muy buena condición corporal, hay que tener en cuenta que hay que suministrar concentrados de 1 kilogramo de concentrado por cada 100 kilos de peso vivo.
La sal de entre 80 a 100 gramos. También se puede manejar la opción de sales ahumar en una esquina, en un comedero, pero yo prefiero asegurar el consumo de estos animales de sal, dándosela con el concentrado en una de las raciones. Entonces, si un caballo pesa un promedio de 400 kilos, lo ideal es suministrar el 1% del peso vivo. Esto, en otras palabras, es suministrar 4 kilos de concentrados al día, pero no dárselos todos en una sola comida, ni al desayuno, ni al almuerzo, ni a la comida, sino dividir preferiblemente al menos en 2 o 3 tomas, no dar más de 2 kilos de concentrado por ración. Entonces, no, si el ejemplar equino le pesa 400 kilos, podríamos dar 1 kilo en la mañana, 1 kilo al mediodía, 1 kilo a media tarde y el otro en la tarde, ya en la noche. Lo ideal es que un caballo no sufra ayunos. Entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de pesebreras después de las 5 de la tarde ya quedaron comidos y ya a las 6 de la tarde esa canoa ya no tiene nada y vamos a tener tiempos de ayuno de 12, 13 horas. Entonces, va en contra de esa salud, de esa mucosa gástrica porque se van a producir gastritis o se van a producir úlceras. Entonces, un punto básico es cero ayuno en los caballos. La idea es que en la noche tengan bastante comida, que amanezcan con comida de esa canoa o en el caso de que se les suministre pellets o heno, que son alternativas en la alimentación y que hoy por hoy cada vez están cogiendo más fuerza por la facilidad de manejo de los ejemplares equinos. Es más fácil dar pellets que ir a cortar el pasto, picarlo y darlo. Cuando hablamos de materia seca, nos referimos a todos los alimentos que sean deshidratados, como el mismo heno, el pellets o el mismo concentrado o cualquier suplemento, mogollas, salvados, todo esto que acostumbran, que pues hay que tener mucho cuidado con estos suplementos que nos pueden causar problemas metabólicos, como son las mogollas o los salvados mal dados. Hay que tener mucho cuidado con esta alimentación. Eh, ya les hablé sobre la edad mínima, ojalá de 30 meses para adelante. No, cero maltrato animal, que el montador sea, ojalá una persona delgada. Hay que tener en cuenta que el caballo criollo colombiano no está diseñado para carga y hay veces los montadores pesan más de 100, 120 kilos. Entonces, eso en otras palabras, para un caballo que va para cabalgata con más del 30-40% de su peso, con otra persona encima, un caballo de 300 o 400 kilos con una persona encima de más de 100 kilos, pues es un caballo que va a tener problemas de dolores musculares, dolores en los huesos, lesiones a muy corto plazo. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, por eso la sugerencia de que el animal tenga un muy buen desarrollo físico, óseo y muscular y saber hacer el ejercicio. Otro punto muy importante son los herrajes. Entonces, si nosotros no tenemos unos zapatos cómodos, vamos a caminar mal, nos va a doler la cintura, nos va a doler el cuello. Exactamente le pasa eso a los ejemplares equinos. Dentro del manejo del bienestar equino, yo pienso que el punto de los herrajes ha cogido mucha relevancia, no solamente hoy, sino si vemos a través de la historia del caballo, desde cuando los celtas comenzaron a herrar los primeros caballos, era tan importante que una persona supiera herrar, que para de pronto ser soldado en la antigüedad, lo primero que había que aprender era a herrar los caballos. Si no hay un buen balance, si no hay una buena herrada, créame que vamos a perder un caballo muy fácil. Por eso no es lo mismo pegar una herradura a errar realmente con un buen balance, cuidar las estructuras de ese casco, nutrir ese casco. Por eso es tan importante siempre asesorarse de una persona de un veterinario, un zootecnista que conozca todo el manejo de los caballos. No sé, Lorena, si de pronto alguno de los participantes tenga alguna pregunta hasta el momento. Bueno, Si alguno seguimos. tiene alguna pregunta, por favor, puede abrir su micrófono y hacerla abiertamente. Bueno, creo que no. Bueno, entonces,
saliendo ya pues del tema de los Bueno, pero por herrajes, aquí internamente tengo unas preguntas, Elber. contame. El- por aquí en el interno tengo una pregunta. Mira, doctor, tengo un caballo de cabalgata que solo le bajó un testículo y lo castré. ¿Debo operarlo del otro testículo o puedo dejarlo así? Es muy manso, pero quiero saber qué consecuencias puede tener no operarlo. Bueno, veamos, cuando se presenta este tipo de inconvenientes, monorquios, cricópteros, hay que, el consejo que le va a dar todo el mundo, cápelo. O sea, ¿para qué vamos a capar un ejemplar que tiene un testículo y el otro está en la cavidad abdominal? Hay que tener en cuenta si ese testículo que está retenido está en la cavidad abdominal o si ya está en el conducto. Si ya caparon el caballo y no está molestando, déjelo así, pero hay que ser muy claro que con el tiempo lo más probable es que este caballo cada vez vaya cogiendo más comportamiento de animales enteros. Entonces se vuelven relinchones. Cuando no tienen el testículo, cuando se capa pues el testículo que está en el escroto y queda el otro, con el tiempo se van a volver mucho, mucho más agresivos. Aprovecho este espacio y la pregunta para siempre recomendar pilas con burros que son ciclanes. Por nada del mundo colocarle estos burros a yeguas para sacar muletos o mulas de trabajo. O cuando nacen machos de estos cruces de animales, de burros que son ciclanes, como la heredabilidad es muy alta, lo más probable es que vayan a haber muletos ciclanes. Ustedes se imaginan un muleto que es para carga, para trabajo, ciclan, se vuelven inmanejables. Entonces, eso como medio paréntesis. Y volviendo a la pregunta, si el caballo es tranquilo, déjelo así, pero a futuro lo ideal, entre más antes lo haga, sería bueno hacerlo operar para extraer el testículo que está dentro. Listo. Entonces, ¿listo? Sí, tenemos aquí otra pregunta. Tengo una yegua que le doy pasto de corte picado. Ella lo consume, pero después reviso el comedero y hay pasto masticado que devuelve y se está enflaqueciendo. Lorena, te escuché bien que le dan pasto picado y hasta ahí te entendí. Sí. Bueno, tengo una yegua que le dan pasto de corte picado. Ella lo consume, pero después reviso el comedero y hay pasto masticado que devuelve y se está enflaqueciendo. Bueno, vean, eso es cuando están en animales en pesebreras hay que tener en cuenta que así sea la mejor de las pesebreras es un confinamiento y es estrés. ¿Qué edad tendrá la yegua? Bueno, supongamos que ya de todas formas es un animal adulto. Primero recomendaría hacerle ver los premolares y los molares, a ver si debe de ser una yegua que es candidata a limar las muelas. Y lo otro, lo más probable es que esté sufriendo de gastritis. No sé si de pronto esa yegua tiene suficiente alimento o amanezca con comida en la canoa. Esto es un comportamiento muy, muy característico de animales con gastritis. Yo le sugeriría lógico que es un poco difícil hacerle una endoscopia a este ejemplar, pero lo más probable es que le salga que tenga gastritis. Entonces, es un ejemplar que es muy candidato a tratamientos con omeprazol bajo, lógico, la supervisión de un médico veterinario, pero lo más probable es que tenga gastritis que devuelve, de todas formas hay que mirar la boca, cómo están los premolares, si tienen heridas, en fin, pero lo más probable es que haya que limar las muelas por un odontólogo especializado, preferiblemente de equinos, y hacer endoscopia para mirar qué tipo de gastritis tiene, si es en la zona glandular o en qué parte del estómago está la gastritis. ¿Listo? Listo. Y tengo otra preguntita por aquí. Dime. ¿A una mula de trabajo es mejor darle agua o agua con melaza después del trabajo? Bueno.
Vean, eso es una muy buena pregunta. Lo ideal de una yegua, perdón, de una mula de trabajo es, hay que tener en cuenta que cuando se empieza a trabajar, no solamente la mula, cualquier ejemplar a los minutos está sudando, está perdiendo electrolitos. Entonces, antes de contestar la pregunta, la sugerencia es, me voy a adelantar un poquito para los que tenía, es dar la sal. Es, la sal en los equinos de trabajo o así no sea de trabajo es muy, muy importante y por lo tanto hay que suministrarla todos los días. Ojalá mínimo, mínimo 80 a 100 gramos con el concentrado. Se pueden dividir 50 en la mañana, 50 en la tarde. O en su efecto dejarla a voluntad. Cuando un animal llega de trabajar, dependiendo del grado de deshidratación que tenga, eh, es muy importante tenerle agua fresca, siempre hacer análisis de agua, mirar que si es de pozo, si es agua escorrentía, es decir, de alguna quebrada cercana, o si es de acueducto. Y ojalá a temperatura ambiente. Hay que tener en cuenta que un agua demasiado fría los animales no lo toman. Inicialmente cuando el caballo llega muy, muy cansado, sudado, no le va a tomar agua de una vez. Y con respecto a la pregunta en sí, si recomendamos el agua pura o el agua con melaza, hay que tener en cuenta que la melaza que sea no muy dulce y preferiblemente inicialmente que sea agua pura. Ya despuesito que el animal haya tomado el agua pura, que esté tranquilo, relajado, se puede suplementar el agua con melaza que va a ser algo de energía. Es más, a esa agua con melaza se le puede revolver con algo de minerales, con sal, me refiero con sal. ¿Por qué? Si el animal está deshidratado y toma inmediatamente agua con melaza, acuerde que son azúcares y puede producir fermentaciones. Mirar que esa agua con melaza esté recién preparada y que no tenga horas porque son azúcares y se pueden fermentar esos azúcares y nos puede causar desórdenes digestivos, no solamente en las mulas, sino en cualquier animal. Entonces, yo siempre recomiendo o recomendamos las aguas con melazas o endulzadas después de que el animal ya está tranquilo y bien hidratado. Listo, Lorena. ¿Alguna otra pregunta? Listo, por aquí nos llegó otra pregunta. Sí, nos llegó otra. Saludos desde el llano. En las cabalgatas ponen puntos de hidratación. ¿Es bueno que tomen estando tan agitados? ¿Sería bueno mezclarlo con algo más? Bueno, ese es una de los... en todas las cabalgatas a nivel nacional ponen los puntos de hidratación. En muchos colocan agua con melaza, pilas con eso. Hay que dejar que el caballo llegue y se desacalore, no ponerlos a tomar agua de una vez. Dependiendo de la temperatura del agua, puede producir una contracción del píloro, del cardias, y pueden producir dilatación gástrica. Cuando el caballo toma mucha agua, muy acalorado, y dependiendo de la temperatura, se puede contraer cardias píloro y no deja que el agua siga hacia el intestino para tener una mejor absorción. Entonces siempre hay que dejar descansar el caballo. Si estamos en cabalgata, llegamos al punto de hidratación, por favor, lo mejor es bajarse del caballo, aflojar la cincha. Acuérdense que de todas formas la presión que ejerce la cincha al apretar para que la silla no, la montura no se caiga, esto va a hacer que pues su tórax no tenga la suficiente expansión y el animal lógico no va a poder respirar. Entonces siempre hay que darle ese descanso al animal, dejarlo siquiera al menos 5 o 10 minutos que repose y ahí sí ponerlo a tomar agua. Y no dejarlo tomar agua en cantidades abundantes. Más bien poquito, pero varias veces. Preferible, por eso es muy importante la hidratación de los caballos que van para cabalgata. La sal es una de las principales fuentes para conseguir esos electrolitos para que el animal se desenvuelva mejor, no solamente en cabalgata, sino en su trabajo diario. El caballo, pues anoto también que el caballo por sí solo no tiene muy desarrollado pues usted, uy, que tengo sed y voy a tomar agua, no. Él tiene que reposar, se da, muchas veces se ponen a jugar con el agua, no toman el agua, vemos caballos que ustedes los pueden ver que están pues llenos de sudor,
soltando la gota y no le van a tomar agua. Hasta que él no descansa, no va a tomar el agua. Y mucho cuidado porque en la mayoría de las cabalgatas, los puntos de hidratación, el agua está al rayo del sol. Hay que tener agua fresca, no caliente, ni tampoco pasarse al otro lado de que esté helada. Que es lo que pasa muchas veces con los caballos de endurance en la sabana, que llegan y el agua está muy helada, no la van a tomar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y tenemos otra. ¿Sería prudente usar cinchas con unos puntos elásticos como las que usan en los caballos de salto? Perdón, no le escuché la pregunta bien, Lorena. Lorena, Ya ¿me te la digo. escuchas? Sí. ¿Sería prudente usar cinchas con unos puntos elásticos como los que usan los caballos de salto? Se puede, se puede. Todo lo que esté en bienestar del ejemplar es muy bueno que no lesionen esas cinchas porque se inflama, se pelan. Entonces, todo lo que sea en bienestar del caballo es bienvenido. Hoy por hoy venden unas hechas de neopreno que trabajan muy bien. Simplemente pues hay que estar en determinado tiempo bajándose uno, aflojándolas y volviéndolas a apretar, dejar que el caballo respire, se relaje un poquito y volver otra vez a montar. Eso es como cuando uno está en una carrera, y llega el momento en que se cansa, el lactato, comienza a pasarle la cuenta de cobro, entonces hay que descansar, caminar. Entonces es algo que hay que hacer, o sea, el caballo hay que entrenarlo mínimo 3, 4 veces a la semana. Eso no es que cogimos el caballo, lo tengo un mes parado, entonces ahí cabalgata este fin de semana, me subí en el caballo, arranqué y es cuando vienen los problemas de acidosis o alcalosis, o la enfermedad del lunes, que es más conocida, eh, en la cual el animal queda encalambrado, el exceso de lactato y la mayoría de veces, si no se mueren, van a comenzar a tener problemas de laminitis o infosuras. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Hasta qué edad crecen los potros? ¿Y qué puedo hacer si se están quedando pequeños? Bueno, esa es una pregunta muy buena y es una pregunta del día a día. A ver, un animal se considera adulto a los 60 meses aproximadamente. En el reglamento de Fedequinas dice animales de 60 meses cuando se considera realmente adulto, cuando han acabado de solidificar la diáfisis y la epífisis de los huesos largos o la muda ya de sus premolares y molares. Entonces, a los 60 meses ya cambia de potro a un animal ya adulto. Esto no es una camisa de fuerza. Hay animales que ya después de los 36, 40, 42 meses, me refiero al caballo criollo colombiano, es muy difícil que crezca. Es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? La gente le hace a uno esa pregunta después de los 24, 28 meses, cuando ya no hay nada para hacer. O si se hace, es muy poquito. Realmente el ejemplar se debe tener cuidado desde el mismo momento en que la yegua queda preñada. Cuando se inseminamos la yegua y revisamos la yegua a los 18, 20 días, hacemos la ecografía y vemos la vesícula, nos quedó preñado el ejemplar. Desde ese momento es que hay que comenzar a cuidar esa cría, porque ahí comienza realmente el crecimiento. Hay que tener cuidado con la yegua, que darle el brío yeguas, los minerales, los nutracéuticos, tener mucho cuidado en no engordar las yeguas preñadas. Las yeguas preñadas van a tener en la mayoría de las veces calostro de mala calidad y fuera de eso crías muy débiles. Cuando nace el animal es muy importante verificar y asegurarnos que la yegua dé un buen calostro. Ahí pues todas las defensas, hemos dicho, está la inmunidad de por vida. Comienza con su crecimiento y lo otro que comenzamos a tener o que vemos muy normal en las pesebreras es que los comederos, está la yegua recién parida
y vemos que los comederos están muy altos y comienza el potro a depender solamente de la yegua, de la leche materna. Listo, esto está bien para los primeros 5 días, pero ya después de los 5 días, 8, 10 días, el potrico, la potranca debe comenzar a comer, arañar el pasto, el heno, el pastico de corte, el pellets, el mismo concentrado, la sal. Entonces, por eso es tan importante que el comedero de la yegua en la pesebrera esté bajito para que el potro o la potranca pueda comer del alimento de la madre. Y adicionalmente a eso, tener una división dentro de la misma pesebrera de tal forma que el potro pueda consumir su concentrado. Hay que tener en cuenta que desde los 10 días el potro debe poder comenzar a consumir su concentrado aparte. O sea, pero la yegua no debe consumir del concentrado, o sea, es la división que tienen que hacer. Es cuestión de manejo, no las pesebreras más bonitas son las más funcionales. Muchas veces una pesebrera de guadua con una buena división vamos a tener mucho mejor resultados. Es para el tratamiento de estos potros que se están quedando de acuerdo a la tabla del caballo criollo colombiano y por modalidad, eh, eh, se consideran alzadas máximas y, perdón, mínimas, dependiendo la modalidad. Si estamos hablando de un caballo trotón o trotón galopero, la alzada mínima de los machos debe de ser después de los 60 meses mínimo de 1,40. Cuando estamos hablando de las yeguas mayores de 60 meses del trote y el galope, la alzada mínima es de 1,38. Cuando hablamos del paso fino y de la trocha pura, estamos hablando para los machos de 1,38 de alzada y de 1,36 para las hembras. Entonces, básicamente están las alzadas mínimas. Cuando vemos, y mes a mes, hay que nos unas tablas que nos van a dar la alzada del ejemplar. Entonces, eso se mide con las tablas y cuidado nutricional de la yegua preñada, cuidado nutricional del potro, cuidado del potro recién desteto. Si nosotros nos aseguramos de que el potro se le esté dando concentrado desde desde los 10 días de nacido, les aseguro que vamos a poder destetar mucho antes los potros y vamos a asegurarnos de que la yegua no se nos acabe y vamos a tener un muy buen desarrollo porque el ejemplar equino, si lo alimentamos el potrico con briopotros, la cual tiene simbióticos, tiene prebióticos y probióticos y la unión de estos probióticos y prebióticos nos van a generar los simbióticos que van a hacer que el animal tenga su sistema inmunológico más desarrollado y vamos a tener bacterias benéficas para que tengan una mejor digestión y absorción de minerales. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo crece? Es una pregunta entre comillas, siempre se recomienda tomar una radiografía de los huesos largos para saber si la diáfisis y la epífisis de los huesos largos ya se solidificó. Si un animal de 35, 36 meses ya en los rayos X vemos que ya se solidificó, no hay nada que hacer. Hay muchos productos en el mercado, incluso hay hormonas como la somatotropina, pero dependiendo la edad nos va a funcionar. Están los nutracéuticos, por ejemplo el Brioincritz, la misma lisina, que nos van a trabajar muy bien para el crecimiento, pero eso debe ir de la mano de un buen manejo nutricional, tanto de la yegua, asegurarnos una buena gestación, una muy buena lactancia y ya de ahí para allá le digo que vamos a tener un destete con mucho menos estrés y el animal por adición nos va a crecer, o sea, vamos a tener una muy, muy buena alzada. Muy importante hacer control de pesaje de ese potro y de alzada, básicamente desde el primer o segundo mes de nacido. No sé si de pronto la pregunta quedó clara, la respuesta. ¿Continúo? ¿Aló? Sí, Helber, quedó clara.
Ok. ¿Cada cuánto se deben desparasitar? Bueno, muy importante es parasitar las yeguas cada 3 o 4 meses. Hay productos que no se deben de utilizar en las yeguas porque de pronto pueden ser teratogénicos, embriotóxicos, en fin. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos el laurosole, la cavactina, que no van a tener ningún efecto secundario sobre las yeguas preñadas, lo podemos utilizar cada 3 o 4 meses. Ya con los potros podemos hacer un plan sanitario de cada 2 meses, estarlos desparasitando. De acuerdo si sale a potrero, si está en la pesebrera, si está en contactos con otros animales. Entonces, básicamente tenemos esas opciones. Cavatel, que es una muy, muy buena opción. Y hacer vermifugaciones estratégicas. Por ejemplo, si en la pesebrera hay 30 caballos y solamente estamos haciendo nada porque el grado de infestación va a ser muy alto. Entonces, recomiendo siempre hacer ejemplares que están en la pesebrera. Bueno, si ¿Alguna alguien otra tiene pregunta? alguna otra pregunta, por favor puede abrir su micrófono y hacer. Bueno, Bueno, entonces, doctor Herbert, parece que no tenemos más preguntas. bueno, entonces voy a seguir con otros punticos con respecto al caballo, ¿no? Entonces ya hemos hablado de algo de la alimentación, del tipo de aperos, hay que tener en cuenta qué aperos vamos a utilizar, desde las jáquimas, que no vayan a maltratar, que las barbadas sean adecuadas, que no haya maltrato en esa quijada, los bozales que no vayan a ser muy fuertes, porque todo esto conlleva que el animal si siente dolor, se nos vaya a perder porque se nos van a volver, van a coger vicios simplemente por dolor. Las sillas, las alfombras tienen que ser, que no nos vayan a maltratar, que las sillas no se corran, para que no hagan el peso de su chalán, vayas a soportarlo sobre la zona lumbar del ejemplar y esto va a producir unos dolores en el animal que va a hacer que de una u otra forma el animal se comience a defender y va a comenzar a corcoviar y va a ser peligroso para su chalán. El tipo de ejercicio que vamos a hacer en ese caballo, el tiempo. Un ejemplar cuando se está trabajando no debe ser más de 30, 40 minutos el tipo de ejercicio. Hay que hacer un estiramiento, un precalentamiento de las articulaciones, de las zonas musculares de los miembros anteriores y posteriores. Asimismo, después de que termina el ejercicio, hay que hacer un estiramiento y dejar caminar el caballo o hacerlo caminar para que ese lactato que se ha producido por la acción del ejercicio se reincorpore y se pueda eliminar de una forma más rápida y efectiva para que no vayan a tener problemas de dolencias ni contracciones musculares o la famosísima enfermedad del lunes, que el animal amanece literalmente encalambrado, que no puede mover una mano, que eso se puede perder el animal desde una laminitis o simplemente se pierde el animal, se puede morir por un exceso de ejercicio o deshidratación o un síndrome metabólico agudo. Una deshidratación en un ejemplar es bastante complicado parar un ejemplar porque una deshidratación nos lleva a una cantidad de enfermedades secundarias grandísimas que si no las tratamos a tiempo se nos puede perder el animal. Hay otra punto muy importante, ¿qué edad tiene el caballo? Entonces no es lo mismo trabajar un potro de 3, 4, máximo 5 años a un caballo de 12, 15, 20 años. Entonces hay que saber trabajar el animal, saberlo, qué ejercicio vamos a hacerle de acuerdo a la modalidad y de acuerdo a los fines que quiera su propietario. La raza, si una yegua está preñada, no podemos aquí sacar el animal
a trabajarlo porque es un ejemplar que está preñado y hay que tener ciertos cuidados de, como de nutrición, cuidado, tener en las pesebreras buenas camas o si están en potrero que tengan buena disponibilidad de pasto para ruñir. Si es un caballo capón, si es entero, si es ciclán. Por eso es muy importante lo que les comentaba ahora, asesorarse en hacer un examen precompra antes de comprar cualquier ejemplar. Un caballo ciclán, le pueden vender un caballo capón, pero resulta que el caballo le caparon, le castraron el testículo que tenía en el escroto y el otro queda en la cavidad abdominal. Y créanme que eso es un gran dolor de cabeza. Entonces, lo recomendable es hacerlo, operar, entrar a la cavidad abdominal o por la cavidad inguinal, como decimos nosotros, nos vamos de pesca. Si el testículo que no bajó está en el conducto, qué chévere, pero si está en la cavidad abdominal, se comienzan a complicar las cosas. Entonces, es muy, muy importante saber qué tipo de animal vamos a comprar para la cabalgata. El uso de nutracéuticos hoy por hoy han cogido mucha fuerza con resultados muy positivos. Los nutracéuticos, como su mismo nombre lo indica, pues es la combinación de farmacéuticos más nutrientes. Entonces vienen con adición de vitaminas, minerales, aminoácidos, probióticos. Entonces tenemos el caso del performance, que de una u otra forma, si un caballo está en trabajo, se le pueden suministrar 50 a 100 gramos para mejorar tanto sus procesos metabólicos como su expresión genética, sus movimientos, su velocidad. Un animal bien alimentado, con una buena suplementación, es un animal que lo va a dar todo, tanto en la cabalgata o en competencia. Entonces es muy importante los nutracéuticos, las vitaminas que podemos dar adicional de acuerdo al tipo de trabajo que tengamos. Hay que tener en cuenta que no podemos suministrar vitaminas que no vienen formuladas para aplicarlas endovenosas, como pasa normalmente con los complejos B, que la gente es suministrando estas vitaminas por vía endovenosa, cuando su etiqueta no lo dice. Entonces, una sugerencia, el veterinario es el que debe formular, no es el montador, porque muchas veces se hacen cosas o generalizan los tratamientos. Entonces, porque mi amigo lo hace, en la pesebrera tal lo hacen, en tal criadero le hacen esto al caballo que va para la feria. Cada caballo es totalmente diferente al otro y todo medicamento debe ir formulado por su veterinario. Entonces, mucho cuidado con la aplicación de productos que no están indicados por vía endovenosa. En el diario vivir vemos que muchos animales se entran en shock por la aplicación mal de medicamentos. Entonces, no podemos generalizar los tratamientos. Entonces, siempre apoyados en un médico veterinario. Muy importante también la hidratación. La hidratación es de los puntos en los animales de cabalgata que pasa a ser la parte más relevante e importante. Un animal deshidratado es un animal que va a tener muchos problemas, va a entrar en shock. Es muy común nosotros ver en las cabalgatas el decir que se desploma un caballo que está deshidratado, un caballo que ya lleva varias horas de cabalgata, un caballo obeso, en la cual cae, el caballo comienza a convulsionar. Entonces, el decir de todo el mundo, no sé, en algún momento alguien dijo, desángrelo, o como dicen en las cabalgatas, desangreles, chúsele la yugular para que bajar la presión. No, un animal, desángrelo porque se infartó. Yo les digo, un caballo para que se infarte se necesita mucho, pero mucho, mucho. Ténganlo por seguro que el 99% de estos casos que vemos en cabalgata, cuando la gente dice que se infartó el animal y se murió, es sencillamente el animal está deshidratado. El animal tiene hipoxia. Si tiene hipoxia, el oxígeno, los glóbulos rojos no van a poder llevar oxígeno a su cerebro y si no hay glóbulos rojos, no hay oxígeno en el cerebro, el animal no va a pensar, va a entrar en shock, va a caer, va a patalear. Entonces, un gran error que hace todo el mundo en las cabalgatas es la famosísima desangrada, ¿no? Entonces, cuando la desangran, lo chuzan, comienza a salir el chorro de sangre por la yugular, el animal a los minutos se va a calmar. Claro que se va a calmar porque va a dejar de hacer el ejercicio intenso y su corazón va a comenzar a entrar en una normalidad, lógico, con un grado de deshidratación que nos van a llevar a una cantidad de efectos secundarios
que la mayoría de veces nos va a conllevar a la muerte. Si tenemos la posibilidad de no sangrarlo, no hacer caso, sería muy bueno. Lo que hay que hacer con ese ejemplar es tratar de cuidarle la cabeza para que no se golpee contra el piso y tratar de hidratarlo. Es muy importante. Y le aseguro que en cuestión de 5 minutos esa frecuencia ha bajado, el caballo ha tratado de recuperar su frecuencia respiratoria y es mejor. O sea, cuando lo desangramos, los poquitos glóbulos que tenemos se nos van a perder. Entonces, es una sugerencia importante que les hago al mundo de los caballos de cabalgata. Y no solamente a los animales de cabalgata, a todos. Entonces, un animal para salir a una cabalgata tiene que estar entrenado. No es cuestión de que me invitaron a la cabalgata, sacamos el caballo sin entrenar y ahí es donde vamos a tener todos los problemas del mundo. Entonces, hay que hacer el ejercicio dirigido a los caballos. Los caballos son atletas. Un caballo obeso no significa, o sea, en los caballos, obesidad es sinónimo de lindura, pero ojo, no es así. Hay que tener cuidado con los caballos obesos. No hay que tenerlos. Es muy importante el peso del chalán. Ojalá que pues, no sean señores más de 80, 90 kilos. Y dependiendo también el fenotipo del caballo, asimismo, dirigir el peso del chalán. Suena chistoso, pero es verdad. No quiero decir que las personas obesas o un poquito pasadas de kilos no puedan montar a caballo, pero sí hay que saber montar, darle descansos al caballo en una cabalgata, bajarse, aflojar la cincha, darle respiración, pero nosotros vemos que en una cabalgata, sea de pueblo o así sea ecológica, se suben a las 9, 8 de la mañana y se bajan a las 6, 7 de la noche. Entonces, esto no debe ser así. Al caballo hay que darle oxigenación, bajarse del caballo, darle aireación y prepararlo. Hay que tener en cuenta la parte sanitaria. En Colombia tenemos que tener para llevar un caballo, o lo mismo es el examen de anemia infecciosa equina, que es el único que es válido para cabalgatas o para sacar conduces, para llevar a ferias o para poderlos transportar a nivel nacional, son por el ICA. Entonces, este examen de anemia infecciosa tiene una validez de 4 meses, es decir, que cada 4 meses hay que estar tomando este examen de anemia infecciosa equina. Y la vacuna de tétano influenza, que tiene una validez de 1 año, se debe aplicar anualmente. Si un ejemplar cuando está potro, después de los 5 o 6 meses, se le va a hacer la primovacunación contra tétano influenza, lo recomendado es aplicar una primera dosis, repetir a las 3, 4 semanas y a los 5 meses, y de ahí anualmente. Lastimosamente, por los costos en Colombia, si acaso hacemos una vacunación al año. Y la vacuna de encefalitis equina venezolana tiene una validez de 2 años, o sea, cada 2 años hay que estarla aplicando y ya con estos papeles podemos sacarlos, con estas vacunas podemos sacar los conduces para llevarlos a cualquier cabalgata. El tipo de modalidad, no es lo mismo uno manejar o estar montado en una cabalgata, un caballo fino, lo cual es mucho más rápido, el nivel de desgaste es mucho más alto, entonces hay que tener mucho cuidado, manejar un caballo paso fino a un caballo trotón. Caballo trotón sus movimientos son más cadenciosos, más despacio y nos van a dar mucho más tiempo para cabalgatear. No quiere decir que el caballo fino no sirva para cabalgatear. De hecho, un caballo fino para cabalgatear es delicioso porque lo va a maltratar menos a su chalán. Pero hay que saberlo llevar. Entonces, todo es manejo, conocer su animal. Las personas que alquilan animales para cabalgatas sin conocerlas es la peor fórmula porque ni es caballista, ni sabe montar y va a acabar, mejor dicho, va a reventar ese caballo en cuestión de 20, 30 minutos si no lo sabe montar. Entonces, esos son de los grandes problemas que se tienen o se han tenido en las cabalgatas y por las cuales no las han cancelado. Esperemos que ahora con a nivel nacional en el Congreso se está luchando para que nuevamente hayan cabalgatas. Y es muy importante porque todo el gremio, la cantidad de personas y hogares que viven del mundo del caballo son bastantes. Tipo de topografía, a dónde vamos a ir a cabalgatear, si es en plano, es en montaña, es pasando ríos. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cositas. Las horas de trabajo que se le dan al día, preferiblemente un caballo de cabalgata, si
hay que trabajarlo semanalmente, al menos 3 veces a la semana, teniendo en cuenta la nutrición, qué es su condición corporal, qué tipo de alimento, qué tipo de concentrado, si vamos a dar un furia, si vamos a darle un equinos, si vamos a darle un podio, un brío yeguas, un brío adulto, en fin. Entonces, hay que saber qué tipo de alimentación, qué tipo de concentrado le vamos a dar al caballo de acuerdo a su trabajo. Y algo muy, muy importante, el comportamiento animal, saber si vamos a, si nosotros vamos, si nuestro caballo es capón, es ciclán, es una yegua brava, es una yegua machorra, en fin, entonces hay que conocer el tipo de animal que vamos a montar. Entonces, no sé si de pronto hayan más preguntas, son los puntos básicos sobre animales de cabalgata. Muy importante, la alimentación, la hidratación, el manejo, las vacunas, el tipo de ejercicio, las herradas, acuérdense, en caballos, si un caballo está cojo, no lo podemos montar. Entonces, si un caballo mal herrado nos va a traer cantidad de problemas, tanto físicos como locomotores. Entonces, ahí sí como el dicho, sin patas no hay caballo. No sé, Luisa, si de pronto hay algunas preguntas. Bueno, entonces espero que les haya aportado algo al mundo del caballo, les haya sido, pues, hayan aprendido algo o se lleven una o dos cositas de esta charla. Cualquier cosa, con todo gusto, estoy para servirles.